Hola a todos, vamos en esta ocasión a hablar del movimiento armónico simple, parte importante del tema de física y química de primero de bachillerato, en el cual vamos a ver el comportamiento de ese movimiento, las ecuaciones que rigen este movimiento, y será el previo a lo que el año que viene se trabajará en ondas, ¿vale? Este punto, este apartado tiene, pues bueno, 4 puntos: la introducción, magnitudes y las ecuaciones de ese movimiento, que es lo que vamos a ver hoy, y ya continuamos en otra ocasión con la energía de ese oscilador. Bueno, aquí aparecen palabras nuevas o palabras que no estamos acostumbrados que a medida que lo vamos a ir viendo os van a sonar y lo vais a entender perfectamente. Lo primero, ¿qué es el movimiento armónico simple? Pues bueno, el movimiento armónico simple corresponde al estudio de vibraciones u oscilaciones sinusoidales, ¿vale? Ese concepto sinusoidal me suena a una función matemática estudiada, la función seno o coseno, y efectivamente es eso, ¿vale? Pues esa vibración en torno a una posición de equilibrio, ¿vale? El concepto de simple hace referencia a que la función armónica es una función simple, seno o coseno, y periódica. Vamos a suponer que no existe fricción y por lo tanto no hay atenuación de ese movimiento. Muy bien. Para entender mejor esto, vamos a recurrir a este pequeño vídeo donde hay un guitarrista que introduce una cámara y graba cómo se mueven las cuerdas a medida que va tocando distintas notas, ¿vale? Las distintas notas de las cuerdas, eso cualquiera que sepa de música o haya tocado o toque la guitarra, ¿vale? Lo entiende perfectamente. Cada cuerda corresponde con una nota y tú vas variando esas notas o bien con las cuerdas o bien con los dedos en el traste, ¿vale? Pero lo que yo quiero que veáis es que cada cuerda va a vibrar de una manera diferente. Tiene un patrón de vibración diferente al resto y lo que obtengo son distintos sonidos. Luego, al final tenemos que asociar eso, que los sonidos son distintas ondas con distintas características. Vamos a verlo. Vale, fijaros las diferentes cuerdas, diferentes sonidos, diferentes registros. Vale, ahí tenéis el vídeo si queréis verlo y demás. Bueno, lo que decía, ¿no? Diferentes sonidos, diferentes registros que tenéis aquí. Esos registros, pues, se representan me parece muy interesante porque van a ser las distintas funciones que vamos a obtener. Bueno, vamos a 2 ejemplos más característicos de este movimiento armónico simple, ¿vale? Que es uno, el del péndulo. Imaginemos un péndulo que lo dejamos en libertad desde el punto A, un objeto atado a una cuerda, y oscila pasando por el punto P, por el punto C, por el punto D, hasta el punto E. Se vuelve a parar y regresa por donde ha venido. Si no hubiese pérdidas energéticas, este movimiento no terminaría nunca. De A hasta E, de E hasta A, de A hasta E y así sucesivamente. Vale, vamos a estudiar qué es lo que sucede. Para ello, nos vamos a centrar en lo que sería el eje X. Recordad que en dinámica hemos visto que nosotros escogemos los ejes como nos dé la gana, como nos interese. Y yo en este caso voy a coger el eje X, me da igual llamarlo X que Y, pero voy a coger el eje que voy a estudiar es donde se produce el movimiento, es decir, hacia donde va la velocidad. El eje X es donde voy a tener velocidad, ¿vale? La velocidad siempre es tangente a trayectoria, luego yo voy a escoger el eje tangente a esa trayectoria como eje X. Muy bien, en el punto A las dos fuerzas que actúan, la tensión en el eje Y, la fuerza-peso en el eje X. Luego, si aplicamos la ecuación fundamental de la dinámica, tendremos que en el punto A, masa por gravedad es igual a masa por aceleración, luego la aceleración en el punto A es un 9,8, es decir, G, positiva. Es el punto de máxima aceleración. Dejamos en libertad velocidad inicial 0 y automáticamente empieza a acelerar, ¿vale? En este punto durante un instante a 9,8. Digo en un instante porque esto no es una caída libre. Si fuese una caída libre, caería acelerando a 9,8 metros por segundo al cuadrado durante todo el trayecto. Pero aquí no va a ser así. ¿Por qué? Si estudiamos en el punto B, ¿qué fuerzas actúan? El peso, que tendrá una componente en el eje Y y una componente en el eje X, mg por el seno de alfa, donde ese ángulo alfa es el ángulo que lo separa
aquí, desde de esa vertical, que en sí me da igual el ángulo, lo que quiero es que veáis que varía la gravedad y la tensión. Luego, en el eje tangente a la trayectoria, lo que hemos llamado eje X, en este punto B solamente tenemos la componente de la fuerza-peso, mg por el seno de alfa, que será igual a masa por aceleración. Simplificamos las masas y tendremos que la aceleración es igual a g por el seno de alfa. De acuerdo, sea lo que sea, valdrá un poco menos que 9,8 porque el seno de alfa como mucho vale 1, ¿vale? Recordar que el seno y el coseno, sus valores van entre menos 1 y 1. Vale. Luego, lo que decía, va a ir acelerando, pero ya no a 9,8, sino algo menos, a 9, a 8, a 7, a 6, hasta que llega el punto C. ¿Qué ocurre en el punto C? Que las dos fuerzas que aparecen, la tensión y el peso, están en el eje vertical. No hay fuerzas en el eje horizontal. Luego, en el eje horizontal, la aceleración en el punto C, hablamos de aceleración tangencial siempre, es 0. Como es un movimiento curvilíneo, hay una aceleración normal hacia el centro de curvatura que en este caso no me interesa. Estoy estudiando la parte de aceleración tangencial. Perfecto. Este es el punto donde no hay aceleración. Del punto A al punto C ha acelerado. Que la aceleración en el punto B sea menor que 9,8, cuidado, no significa que esté frenando, no. Sigue aumentando su velocidad. Lo que pasa es que no está acelerando tanto. Luego, desde el punto A hasta el punto C ha ido acelerando. Luego, el punto C es el punto de máxima velocidad. A partir del punto C va a ir frenándose hasta llegar al punto E. Si se va frenando es porque hay una deceleración. ¿A qué se debe esa deceleración? A la fuerza-peso, a la componente de fuerza-peso. En el punto D, la componente de la fuerza-peso en el eje tangente es mg por el seno de beta y se opone a lo que hemos definido eje X positivo. Luego, en el punto D, el eje X, lo que hemos llamado eje X, me quedará que menos mg por el seno de beta es igual a masa por aceleración. Luego, la aceleración en el punto D es negativa. Llegamos al punto E, donde la fuerza-peso es totalmente vertical, totalmente tangente a la trayectoria. Luego, la resultante de las fuerzas en el eje X me quedará menos mg, igual a masa por aceleración. La aceleración en el punto E es menos 9,8. Su módulo es máximo, es igual que en el punto A, pero es el punto de máximo frenado. Punto A, máxima aceleración, punto E, máximo frenado. Luego, al final de la jugada, en el movimiento de ida desde A hasta E, empieza a acelerar. En el punto A, velocidad 0 y la aceleración es máxima. Poco a poco la aceleración va siendo menor, pero sigue acelerando, es decir, la velocidad sigue aumentando y va hacia la derecha es positiva, hasta que llega al punto C, donde la aceleración es 0 y la velocidad es máxima. A partir del punto C, poco a poco empieza a ir frenando porque la aceleración es negativa, pero va frenando de una velocidad que era máxima hasta que se para, la velocidad sigue siendo positiva, es decir, se mueve hacia la derecha, pero poco a poco frenando. Aceleración positiva hasta el punto C, aceleración negativa de frenado hasta el punto E. A la vuelta del punto E hasta el punto A, empieza a caer debido a la aceleración de la gravedad, debido a la componente del peso, ¿vale? Si mantenemos el mismo criterio de signos, la aceleración será negativa y la velocidad, como ahora va hacia la izquierda, es negativa, hasta que llega al punto C, donde la velocidad es mínima, es el menor valor que toma la velocidad. En módulo sería igual que el máximo, ¿vale? Y la aceleración vuelve a ser 0. Es decir, aquí ha ido decelerando la aceleración de menos 9,8, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, hasta 0. ¿Vale? A partir del punto C, la componente del peso va hacia la derecha, luego la aceleración vuelve a ser positiva. Pero como se mueve hacia la izquierda, la velocidad es negativa. ¿Vale? Empieza a acelerar y por lo tanto a disminuir su velocidad hasta que llega al punto A y la velocidad nuevamente es 0, que es el punto donde la aceleración volverá a ser máxima. ¿Vale? Acelera, frena, decelera, frena. ¿Vale? Velocidad positiva de A hasta E, velocidad negativa de E hasta A. Luego lo vemos un poquito mejor con gráficas y lo entenderéis mejor. En este segundo ejemplo, vamos a ver un segundo ejemplo con un muelle, ¿vale? Que yo creo que va a quedar más claro. A ver que se cargue esto. Voy a intentar pausarlo, a ver si lo consigo. Vale, ya lo tenemos cargado. Vamos a ver qué sucede en el muelle. Bueno, falta que se cargue la otra parte de la pantalla. Bien. Imaginemos un muelle, ¿vale? Tenemos un muelle sujeto a una pared, por ejemplo, ¿vale? Y tenemos aquí los distintos
Son distintas partes del muelle, ¿vale? Realmente el muelle sería solamente esta primera parte. Un muelle y un objeto en el extremo del muelle. Vamos a aplicar una fuerza de manera que vamos a comprimir el muelle. Por lo estudiado en trabajo y energía, el muelle almacenará cierta energía potencial elástica. Al soltar el muelle se descomprimirá y pondrá en movimiento el objeto. En este caso el objeto, como está sujeto al extremo del muelle, no va a ser lanzado, se va a mover con el muelle. Y el muelle se descomprimirá y volverá a comprimirse, ¿vale? Describirá ese movimiento armónico, esa vibración, esa oscilación. Si suponemos que no hay rozamiento, este muelle no terminará nunca, ¿vale? Empezará, imaginaos un muelle, pues empezará a oscilar. Perfecto. Mirad, aplicamos esa fuerza que hemos dicho, de manera que lo llevamos desde el punto de equilibrio, x igual a 0, ¿vale? Que lo tenemos aquí. Desde x igual a 0 lo comprimimos hasta un punto que vamos a llamar x igual a menos a. Esa a lo adelanto que será la amplitud del movimiento. Esa a será 10, 5, 2 centímetros, 2 metros, lo que sea. Menos a metros, ¿vale? Eso es lo que tenemos aquí, la posición inicial. Y automáticamente, cronómetro en marcha, soltamos el muelle. ¿De acuerdo? Al soltar el muelle se mueve hacia la derecha. Si escogemos un criterio de signos positivo hacia la derecha, no va a haber eje vertical, solamente eje horizontal, hacia la derecha positivo, hacia la izquierda negativo. Perfecto. Desde el punto A pasa por el punto B y llega hasta el punto C. En el punto A, que es el inicio, la velocidad era 0. ¿Vale? Y ahí, debido a la aceleración que es positiva, debido a la fuerza elástica del muelle, el objeto acelera durante el tramo AB, con una aceleración positiva, porque va hacia la derecha. Perfecto. A partir del punto B, donde el muelle recuperaría la posición de equilibrio, poco a poco el muelle va a ir frenando, porque ya se está estirando más de la cuenta de su posición de equilibrio y entonces la fuerza elástica tiende a retener ese estiramiento, esa elongación. ¿Vale? Luego poco a poco lo va a ir frenando. Desde el punto B hasta el punto C, eso es lo que va a suceder. Empieza a frenar hasta que llega al punto C donde se termina de frenar. La velocidad en el punto C es 0. Y en ese punto la aceleración es mínima. ¿Vale? Ha acelerado hasta el punto B, la velocidad en el punto B será máxima y desde B hasta C lo va a ir frenando. Estamos repitiendo lo mismo que antes con el péndulo. A partir del punto C, donde la velocidad es 0, se vuelve a detener, vuelve a acelerar, ¿de acuerdo? La aceleración es hacia la izquierda, luego por el criterio de signos es negativa. La aceleración es mínima, ¿vale? Y desde C hasta D va aumentando el módulo de velocidad, es decir, la velocidad va aumentando en módulo, es decir, como es negativa, pues pasa de 0 a menos 1, menos 2, menos 3, pero en módulo iría aumentando. Hasta que llega al punto D, donde la velocidad sería mínima, el menor valor posible, en módulo el mayor valor posible. A partir del punto D, el muelle se está comprimiendo, empieza a frenar ese movimiento, es decir, hay una aceleración que se opone al movimiento, en este caso hacia la derecha. Luego tendríamos una aceleración nuevamente positiva, ¿vale? Luego al final de la jugada, aceleración positiva desde hasta B, deceleración, aceleración negativa desde el punto B hasta el punto C, donde se vuelve a detener, velocidad 0, del punto C al punto D, aceleración negativa hasta el punto D, donde es 0, y del punto D hasta el punto E, aceleración positiva. Pasamos desde el punto A hasta el punto C con velocidad positiva, de 0 va aumentando, punto B, velocidad máxima, llega al punto C, velocidad 0, y del punto C volvemos a lo mismo, de velocidad 0 pasa por el punto D, que la velocidad es mínima, y luego se vuelve a la velocidad 0. ¿Vale? Los módulos de la velocidad máxima y mínima coinciden, y los módulos de la aceleración máxima y mínima coinciden. Solo va a cambiar el signo, evidentemente. Al final de la jugada, ¿qué es lo que me interesa? Mirar, visualizar el movimiento desde A, pasa por B, llega a C, pasa por D, vuelve a E y repetiríamos. Esto es lo que tenemos aquí, ¿vale? Esto ya se parece a ese movimiento ondulatorio. Muy bien, de hecho, si yo cojo esto tal cual y lo giro, ¿vale? Lo pongo colgado del techo, ¿vale? Ese movimiento que repetimos, este sería el punto A, ¿vale? Empezamos el ejercicio, aplicamos una fuerza, lo comprimimos y lo soltamos. Y el muelle empieza a oscilar de esta forma, cuya representación describiría una trayectoria de este estilo. Vale, vamos a verlo en esta aplicación, ¿vale? Voy a hacer una pausa y así la abro y vosotros podéis acceder a ella cuando deseéis.
Bien, ya tenemos en esa página web, tenéis aquí el movimiento, al final de la jugada es esto, ¿vale? Fijaros, nosotros tenemos el muelle, empieza a moverse, sube, y eso es lo que quiero que veáis, ese movimiento circular, ¿vale? Que se representa con este movimiento, esta representación de una función que ya conocemos, una función sinusoidal. Hay algo que va a aparecer luego, que es la fase inicial, para que lo entendamos mejor. Bueno, primero, la amplitud. Si yo cojo y disminuyo la amplitud, realmente lo que consigo es un movimiento cuya altura, esa onda tiene menor altura, ¿vale? Perfecto, pues esa es la amplitud, que es fácil de entender. ¿Y qué es la fase inicial? Pues bueno, la fase inicial es la siguiente. Vamos a ponerle una determinada fase inicial. 60. Significaría que empieza el ejercicio. A ver, que aquí se ha cogido mal. Vale, empieza el ejercicio desde un punto diferente. Ahora sí, fase 60 grados. Estos son los 60 grados, empezaría aquí. Empezaría ya no desde la posición de equilibrio, sino en mitad o en un determinado instante. Eso es lo que quiero que veáis, ¿vale? Porque luego va a salir en los ejercicios. La fase no es ni más ni menos que cuando empezamos a contar, ¿vale? Perfecto, vamos nuevamente a la teoría. Bien, ¿viste esa aplicación donde hemos entendido un poco cómo ese movimiento sí que se corresponde con esa figura? Hemos hablado de amplitud y hemos hablado de esa fase inicial que luego va a ser importante. Vamos a recuperar las características del movimiento. Vale. Lo que hemos visto es esa representación, ¿vale? Luego, para hablar de las características de movimiento, necesitamos saber que la representación de ese movimiento va a ser una función de ese estilo, donde la fase querría decir que los ejes pueden desplazarse. La fase no es ni más ni menos que no empieza aquí, sino que empieza en este punto y demás. Vale, hablamos del centro de la oscilación, digamos que sería el punto de simetría. Es en este caso el origen, x igual a 0. Yo he representado ahora eje X en vertical, me da exactamente lo mismo. Vamos a trabajar con la X y la Y indistintivamente y se trabaja exactamente igual, ¿vale? Pero vamos a trabajar solamente en una dimensión, o en el eje X o en el eje Y. Vale, como decíamos, el centro de la oscilación sería el punto, el origen, X igual a 0 o Y igual a 0. La elongación, el alargamiento, la posición de esa onda, de ese movimiento, de esa partícula, la llamamos como X o Y y va a cambiar en función que cambia el tiempo. Puede ser positiva, que esté por arriba del eje X, o puede ser que sea negativa, que esté por debajo en la parte negativa de este eje X, ¿vale? O si fuese el eje Y. Aquí en este caso quizás se entiende mejor con el eje Y, pero me da exactamente lo mismo. Hablamos de la amplitud que ya hemos dicho antes. La amplitud es la elongación máxima, ¿vale? Coincide con la X máxima o la Y máxima. Bien, fijaros aquí. El concepto de amplitud, siempre que en un ejercicio me den la amplitud, me están dando su valor absoluto. Una amplitud de 5 metros, una amplitud de 5 centímetros, una amplitud de 5 milímetros, lo que sea. Luego, el movimiento va a ir desde 5 hasta menos 5, desde 0,05 hasta menos 0,05. Lo pasaremos siempre al sistema internacional, ¿vale? Importantísimo. Luego, el movimiento va a ir desde más A hasta menos A, donde A es la amplitud. Vale. Cosas que ya hemos visto antes en temas anteriores. La frecuencia, que la representamos por esa especie de V rarilla, pero que la vamos a utilizar también por una F minúscula, que es lo que luego utilizaréis en las ondas en segundo de bachillerato. Es el número de oscilaciones por segundo. Cada segundo las vibraciones que se producen, ¿vale? Se miden en segundos a la -1, o lo que es lo mismo, hercios. Y hablamos de la pulsación, o llamada también frecuencia angular, o también llamada velocidad angular, esa W minúscula, que se medía en radianes por segundo, que ya la vimos en movimiento circular tiempo atrás. No es ni más ni menos que la rapidez del cambio, es decir, el número de oscilaciones en 2 pi segundos, ¿vale? La rapidez con la que se está moviendo, se está produciendo esos cambios. Y el periodo, que es el tiempo característico representado por una D mayúscula, es el tiempo que tarda en dar una oscilación completa, ¿vale? Y la hemos visto en gravitación, lo hemos visto en las ondas luminosas, acordaros en la parte de química. Bien, ¿qué relación había? Pues bueno, sabíamos que el periodo y la frecuencia, o la frecuencia angular, porque para no confundirnos con la frecuencia número de oscilaciones por segundo, la frecuencia angular o velocidad angular o pulsación está relacionada con el periodo de acuerdo a 2pi partido t.
¿vale? Esto ya hemos trabajado también en gravitación. O como el periodo es la inversa de la frecuencia, 2pi por f, ¿vale? Que sale sustituyendo de aquí. Es una relación muy a tener en cuenta porque estas las voy a utilizar siempre. O me van a dar de una forma u otra la pulsación y sacar el periodo, o me van a dar el periodo y sacar la pulsación siempre a través de esta relación. Y la frecuencia lo mismo, ¿vale? Teniendo una, o frecuencia angular, o periodo, voy a conocer las otras dos. Muy bien. Vamos a hablar más cosas. Acordaros que en su día hablamos de la longitud de onda. Aquí no va a aparecer la longitud de onda, aparecerá el año que viene cuando ya sean ondas. Como esto es un movimiento armónico, la longitud de onda no va a aparecer, pero sí que quiero que lo entendamos. La longitud de onda era la cantidad que se repetía, ¿vale? Bueno, pues eso me lo va a dar para el periodo, que es lo que sí que me interesa. Me explico mejor con este dibujo. Tenemos este dibujo donde tenemos representada esta onda. Hay 3 colores diferentes de azul, 3 gamas de azul diferentes que representan a 3 longitudes de onda, porque se repite el patrón de la vibración, ¿vale? Entonces, cada 0,5 segundos se repite el patrón. Me están dando el periodo, el tiempo que tarda en repetirse ese patrón, el tiempo que tarda en cumplirse una longitud de onda, una oscilación. ¿Vale? También de esta gráfica automáticamente podríamos sacar la amplitud, porque vemos que el máximo valor es 4 metros y el mínimo menos 4. Luego la amplitud de este movimiento es de 4 metros. Podríamos sacar la fase inicial, pero eso aún no lo hemos hablado, luego lo comentaremos, que es la posición donde está, donde se inicia el movimiento en t igual a 0. ¿Vale? Bien, ahora luego lo veremos. Como conozco el periodo, ya puedo calcular la frecuencia y puedo calcular la velocidad angular. La frecuencia sería la inversa del periodo, 1, y la velocidad angular, 2pi partido del periodo, que sean 4pi radianes por segundo. Vale. Una vez ya tenemos esa introducción y hemos hablado de esas magnitudes que nos van a aparecer, vamos a hablar de las ecuaciones. ¿Vale? Para hablar de las ecuaciones tenemos que recordar que estamos hablando de una función sinusoidal, es decir, la representación va a ser la función seno o coseno. Indistintivamente, no depende de una cosa u otra, sino de lo que queramos. ¿Vale? Vamos a ver que esto vuelve a tardar en cargarse. Vale, parece que ya va cargándose. Vale, hemos hablado aquí. Ahora. Las ecuaciones del movimiento armónico simple, ¿vale? Hablamos de que es una función sinusoidal, seno-coseno, vale. Lo primero, fijaros que la función seno-coseno la habéis representado en matemáticas muchas veces, ¿vale? Su argumento, el seno de lo que sea el argumento, que aquí lo vamos a llamar fase, me anticipo, va a tener esta forma, Wt más phi sub 0, ¿vale? La velocidad angular por el tiempo más la fase inicial. Enseguida lo vamos a hablar todo esto. Vale. ¿De qué va a depender todo esto? Pues bueno, el argumento va a ir tomando valores y en función de ese valor, el argumento, si todo el argumento vale pi medios, entonces el seno es máximo, vale 1, si vale 3 medios vale menos 1, si vale pi es 0, ¿vale? Entonces, al final de la jugada, lo que quiero que entendáis que es importante para luego sacar conclusiones de ciertos datos que nos da el ejercicio, tenemos que pensar en los ángulos, ¿vale? Los valores máximos se van a obtener cuando el seno, el argumento valga pi medios, si es el seno, o mínimo será cuando el seno valga menos 1. Vale, como luego voy a volver a esto, lo tendremos un poco más en cuenta. Vale, ha llegado el momento de definir las ecuaciones. ¿De dónde salen las ecuaciones? Mirad, cuando nosotros tenemos un muelle, lo separamos de la posición de equilibrio, o bien porque lo estiramos, o bien porque lo comprimimos, como hemos hecho antes, estamos aplicando una fuerza. El muelle, realmente, la fuerza elástica del muelle es menos k por x, donde x es el desplazamiento. Y la aceleración, lo hemos visto ya en la parte de cinemática, en los vectores, es la derivada de la velocidad, es decir, la derivada segunda de la posición. Recordar, la posición, la derivada me daba la velocidad y la derivada de velocidad me daba la aceleración. Es decir, la aceleración es la derivada segunda, la segunda derivada. ¿Vale? Bien, si nosotros igualamos aquí la fuerza resultante a la masa por aceleración, tenemos lo que se conoce como una ecuación diferencial. ¿Vale?
La resolución de esa ecuación diferencial me da esta ecuación, que no vamos a entrar ahora a obtenerla, no lo creemos, es esta de aquí. Sí que quiero, porque aparecerá más adelante, que os fijéis en esto, ¿vale? Menos k por x es igual a masa por la derivada segunda, por la aceleración, ¿vale? Esta ecuación 1, que luego aparecerá al final de esta explicación teórica. Muy bien. La posición, la elongación, más que la posición en función del tiempo o elongación en función del tiempo, va a tener esta forma: A, amplitud, por el seno de la fase. Lo que os he dicho antes, Wt más phi sub 0 se llama fase y phi sub 0 se llama fase inicial. Esa fase inicial hemos visto antes en la aplicación online, ¿vale? Era ni más ni menos donde empezaba el movimiento. Donde el origen en t igual a 0, donde empieza ese movimiento, esa representación de la vibración, ¿vale? De la oscilación. Bien, si en lugar del eje X estuviésemos en el eje Y, pues no pasa nada, tendríamos exactamente lo mismo, pero con la función Y, ¿vale? Ya os he dicho, no pasa absolutamente nada. Perfecto. ¿Qué pasa cuando la X es máxima? Que eso es ya una de las conclusiones importantes que os he dicho. Si yo me fijo en la función, esto es una función donde A es un valor que nunca puede ser cero. Si la amplitud es cero, no tengo movimiento, no lo separo de la posición de equilibrio. La amplitud es lo que yo lo separo de la posición de equilibrio y suelto el muelle para que empiece a moverse. ¿De acuerdo? Luego, la X será máxima cuando coincida con el valor de A. Y para eso, el resto, el seno de la fase, tiene que valer 1. ¿Cuándo la fase vale 1? En este caso en pi medios. Luego todo lo del paréntesis, Wt más phi sub 0 tendría que ser igual a pi medios, ¿vale? Empezamos a ver de dónde vamos a ir sacando esas conclusiones que tenemos que hacer, esas condiciones. Que sea máxima supone esto, que en matemáticas al final es lo que hacéis en una función. Voy a calcular máximos y mínimos, hacemos la derivada y la igualamos a 0, buscamos que la velocidad sea 0. Cosas así es lo que vamos a hacer, ¿vale? Muy bien. En el punto de máxima elongación, la x vale a, es decir, el seno de esto, de la fase, será 1, y en el punto donde x valga 0, ¿qué ocurrirá? Pues lo contrario. Cuando x valga 0 es porque el seno de todo esto vale 0, porque, insisto, a no puede ser nunca 0. Muy bien. Si obtenemos la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo. Derivamos esta función. Esta es una función que habéis derivado en matemáticas muchas veces. A, W y phi sub 0, valga lo que valga, son constantes. ¿Vale? Son constantes. Luego en ejemplos lo vamos a ver, pero en la derivada hay que derivar como constantes. La derivada de la posición será la velocidad y me quedará A es una constante, la dejamos en paz. ¿Y cómo derivamos la función seno? Derivada de lo de dentro, W, por el coseno. Muy bien, pues me queda esta ecuación de aquí. ¿Vale? Es evidente, no lo he dicho, que la posición, la elongación se mide en metros y por lo tanto la velocidad en sistema internacional se mide en metros por segundo. Vale, la función velocidad tiene esta forma: A por W por el coseno de la fase, Wt más phi sub 0. Perfecto. Lo que llamáis la función cuando utilicéis la derivada del seno de una función o el coseno de una función. ¿Vale? Es lo que vamos a derivar. Vale. ¿Cuándo la velocidad será máxima? La velocidad será máxima cuando todo esto sea máximo. Es decir, cuando el coseno de todo esto valga 1, porque el coseno y el seno, sus valores van entre menos 1 y 1. Luego la velocidad será máxima cuando todo esto valga 1 y tendrá un valor concreto, A por W. Porque W, valga lo que valga, la velocidad angular es una constante. A, valga lo que valga, es una constante. Y la fase inicial, valga lo que valga, es una constante. Como W es una constante, el periodo y la frecuencia son constantes. ¿Vale? Son todo características constantes del movimiento. Lo que os he dicho antes, diferentes sonidos, diferentes características. ¿Vale? Lo que pasa es que suenan ondas y esto es movimiento armónico, oscilatorio, pero es lo mismo. Cuando la velocidad será, en el punto donde la velocidad sea 0, ¿vale? La velocidad era 0 cuando el coseno valga 0, entonces si el coseno es 0 es porque el seno es máximo. Si el coseno es 0, el seno es máximo o mínimo. Por lo tanto, la x será o más a o menos a. ¿Vale? Eso es lo que quiero que vayáis viendo. El punto donde la velocidad es 0 es porque la función coseno es 0. Y el coseno de algo es 0, por ejemplo, el coseno de 90 es 0, es porque el seno de 90 es máximo. O podría ser menos 1, el coseno de 3 pi medios
es 0 y el seno de 3 pi medios es menos 1. Eso es lo que significa este más menos. Y aquí hay una relación, ¿vale?, que luego va a aparecer al final. Bajo estas líneas aparece, de momento la dejamos. Si derivamos nuevamente la velocidad, voy un poquito rápido, pero eso lo podéis ver con más tranquilidad luego, ¿vale? La derivada de la velocidad me proporcionará la aceleración de ese movimiento armónico. ¿Vale? Perfecto. Estamos hablando, insisto, de aceleraciones tangenciales. La derivada de esta función es lo mismo. A y W son constantes. Lo que tengo que derivar es la derivada del coseno de una función, que será menos seno de la función por derivada de lo de dentro. Y la derivada de lo de dentro, que es W. Luego al final me queda menos A por W al cuadrado por el seno de la fase. ¿Qué pasa cuando la aceleración es cero? Si la aceleración es cero es porque el seno de todo esto es cero, que coincide con la posición x igual a 0. Porque si os fijáis, la aceleración es muy parecida a la posición. Depende, la única variable está aquí, en el seno de la fase, igual que aquí, en el seno de la fase. ¿Vale? De hecho, esto es lo que da pie a esta última parte de la igualdad. Me quedará menos w al cuadrado por a seno de la fase, es decir, menos w al cuadrado por la x. ¿Vale? Fijaros, a por el seno de wt más phi sub 0 era lo que antes hemos llamado x, la ecuación de la posición. ¿Vale? La elongación. Muy bien. La aceleración, ¿cuándo será máxima o mínima? Cuando el seno de esto valga 1. Entonces tendrá un valor que será menos a por w al cuadrado. O a por w al cuadrado cuando el seno valga menos 1. La aceleración va a tener su valor máximo. Cuando a mí me piden el valor máximo de la elongación de la velocidad o de la posición, es muy sencillo. Es lo que está multiplicando la función seno-coseno. Porque si es máximo, el seno tiene que valer 1. Si es mínimo, el seno menos 1. Y así sucesivamente las otras. ¿Vale? Bien, en ejercicios lo vamos a ver más claro. Y la deducción de esa última formulita, que en ocasiones nos es útil. No la utilizamos demasiado en ejercicios porque vamos a utilizar las otras tres, ¿vale? Pero bueno, esta aquí es una fórmula que aparece y la demostración será la siguiente. A partir de la velocidad, si utilizamos la ecuación fundamental de la trigonometría y expresamos que el coseno, aquello de seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, luego el coseno cuadrado será 1 menos el seno cuadrado de alfa. Luego el coseno será la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de alfa. ¿Vale? Si sustituimos ahí esto de aquí, expresamos el coseno como raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de alfa, nos quedará lo siguiente. Como la posición tenía esta forma, a por el seno de wt más phi sub 0, despejamos de aquí el seno y me queda x partido a. Luego la velocidad será igual a por w por la raíz cuadrada de 1 menos el seno al cuadrado, es decir, x al cuadrado menos a al cuadrado. ¿Vale? Si sacamos aquí como un denominador de a al cuadrado y lo sacamos fuera como a, simplificando, al final de la jugada me queda que la velocidad es igual a la velocidad angular por la raíz cuadrada de la amplitud al cuadrado menos la posición al cuadrado. Bien, es una fórmula que en algún ejercicio muy rápido se aplica, pero que tampoco tiene más significado porque lo puedo sacar en cualquier momento con lo demás. ¿Vale? Y otra ecuación que va a aparecer luego en algún ejemplo es esta de aquí. Tenemos que, lo que os he dicho antes que iba a aparecer luego, de esa ecuación diferencial, ¿vale? Que la tenemos aquí, esa ecuación 1, menos k por x será igual a masa por aceleración, ¿vale? Como hemos demostrado que la aceleración es menos w al cuadrado por x, si nosotros sustituimos ahí la aceleración y despejamos, llegamos a que k, la constante elástica del muelle, es igual a la velocidad angular al cuadrado por la x. Lo digo porque siempre que en algún ejercicio me estén dando la constante y la masa, voy a tener que utilizar una relación de aquí, ¿vale? Porque me están dando formas para obtener más variables. Muy bien. Vamos a ver, tenemos aquí un enlace interesante hablando de estas ecuaciones, ¿vale? Lo paro y así lo cargo y lo miramos. Bien, ese enlace os lleva aquí, os lleva a esta página web que la hemos utilizado en algunas ocasiones, donde lo que quiero es que veáis, ¿vale? Esas ecuaciones, en este caso de aceleración, de la velocidad y demás. Me da igual que aparezcan el seno o el coseno, es indistinto, ¿vale? Van a aparecer unas veces el seno, otras veces el coseno. No depende de nada en especial, lo puedes poner como tú quieras y estará exactamente igual de bien. Porque la relación fundamental de la trigonometría me dice que el seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Sabiendo uno, sé el otro. ¿Vale? Muy bien.
Lo que quería llegar, que eso, bueno, tenéis toda la página para ver, es un poco lo que he explicado, pues me he vuelto a explicar ahí también paso a paso, ¿vale? Si llegáis aquí, en esta página podéis variar la gráfica posición o la gráfica velocidad o la gráfica aceleración, podéis variar las amplitudes, podéis darle más o menos amplitudes, podéis variar el periodo y entonces veis qué es lo que sucede, ¿vale? Es interesante para ver un poco cómo cambia. Y podéis ver la relación de la velocidad. Cuando la posición es cero, la velocidad es máxima, la aceleración es cero, ¿vale? Que están íntimamente relacionadas debido a esa función seno y coseno. Perfecto. Vamos a volver para ir terminando ya. Vale, volvemos. Una vez hemos visto ese enlace, ¿vale? Que os ha llevado aquí a poder en esa página ver las distintas ecuaciones de la velocidad y de la aceleración, la representación gráfica, que lo que quiero que veáis es que estaba relacionado, a ver qué pasa que no sé, a ver un segundo. Vale, creo que ahora sí, ya vamos a terminar, ¿vale? Una vez en ese enlace al final de la jugada lo que tenéis es ver esto, ¿vale? La dependencia, esa relación que hay entre la función elongación, la función velocidad y la función aceleración. Es el mismo movimiento y están relacionadas, ¿vale? ¿A través de quién? Del seno. Fijaros que la función cambia de la posición a la aceleración debido a ese menos que tenéis aquí. ¿Vale? Entonces, cada vez que tengamos una representación de un movimiento, tenemos que ver qué estoy representando, si es la posición frente al tiempo o si es la velocidad o la aceleración frente al tiempo, y entonces de ahí ya puedo sacar. Si es la posición, el valor máximo es la aceleración, si no, me daría es el producto A por W, que es la aceleración, tendríamos el producto W al cuadrado por A, ¿vale? En función de lo que estemos estudiando, ese valor es uno u otro, ¿vale? En ejercicios lo vamos a ver. Vamos a empezar por 4 ejemplos muy sencillos, que los tenéis aquí, pero muy, muy sencillos. Primero de ellos, cierta partícula de movimiento armónico simple sigue la siguiente ecuación, igual a 0,05 seno de 20 πt, en unidades del sistema internacional. Siempre, siempre, siempre unidades del sistema internacional. Me pide que calculemos una serie de cosas. Vale, vamos a ver. Lo primero, automáticamente, estamos hablando de una ecuación de movimiento armónico simple, en este caso la elongación viene dada por la I, perfecto, ya aparece el seno, pues yo me transformo esta ecuación en la general. A por el seno de omega t más phi sub 0. Y ahora comparo. ¿Qué me piden? Apartado A, la fase inicial. La fase inicial es lo que está sumándose dentro del argumento. El argumento de la función que a mí me dan es 20 πt. No hay término independiente, no hay término que no lleve t. Luego quiere decir que la fase inicial es 0. ¿Vale? Bien. ¿Me piden la amplitud? Pues lo comparo. La amplitud es lo que multiplica la función seno, ese 0,05. Unidad del sistema internacional, 0,05 metros. La pulsación o frecuencia angular o velocidad angular es lo que está multiplicando a t dentro del argumento, el 20pi radianes por segundo. El periodo, pues en el momento, lo que os he dicho antes, en el momento que tengo la frecuencia angular, la velocidad angular, ya puedo sacar el periodo directamente, ¿vale? Porque hay una relación, la velocidad angular es igual a 2pi partido el periodo, pues despejamos y calculamos el periodo. 0,1 unidades, segundos. Con él calculo la frecuencia, que es la inversa del periodo, 1 partido 0,1, que son 10 unidades, hercios. Sistema internacional, ¿vale? Y el apartado F me pide calcular el valor de la elongación en t igual a 0 y en t igual a 0,025 segundos. Me voy a la función que tengo aquí y sustituyo t por 0 y t por 0,025. Luego es instantáneo, ¿vale? Obtenemos y me da cierto valor. Lo que os he dicho, fijaros que al final de la jugada el seno, cuando yo sustituyo, para t igual a 0,025, me da 0,05 por el seno de pi medios, y el seno de pi medios es 1. Luego estamos hablando del punto, el valor máximo del seno, estamos hablando de la posición máxima de elongación, es decir, está en y igual a máxima elongación. Muy bien, segundo ejercicio. Un cuerpo vibra con un movimiento armónico simple que sigue la siguiente ecuación. Vale. Luego, automáticamente de aquí ya podemos sacar una serie de información, los datos que tenéis aquí. Si comparamos esta función con la función
de la elongación, como aparece el seno, lo único que tenéis que fijaros es si es seno o coseno, ya está. ¿Que me dan la ecuación con el seno? Pues yo ya aplico esta ecuación y comparo la amplitud a 0,05 unidades, como está en el sistema internacional, metros. La velocidad angular o la frecuencia angular es lo que multiplica a t dentro del argumento, de la fase. Luego 3 radianes por segundo. Y la fase inicial, que antes no había nada, ahora lo veis mejor, es este pi medios. Es dentro de la fase, ¿vale? Lo que no está multiplicado por t. En este caso, pi medios, unidades radianes. Vale, y ahora vamos a ver qué me pide. Calcula el valor de la elongación cuando t vale pi segundos. Pues sustituimos t por pi y me quedará igual a 0,05 por el seno de 3pi, 3t, más pi medios. Operamos 3pi más pi medios, hacemos el seno, me daba menos 1 y multiplicado por el 0,05 menos 0,05 metros. Apartado B, calcula la velocidad para t igual a pi medios segundos. Pues lo primero que tengo que obtener es la ecuación de la velocidad, que lo puedo hacer de dos formas. O porque ya me sé la ecuación de la velocidad y sustituyo la A, la W y la fase inicial aquí, o directamente derivo. Esto ya es a gusto de consumidor. Más rápido, pues yo creo que más rápido es derivar. No, que yo por si acaso me equivoco derivando, lo sustituyo en la fórmula. Lo que tú quieras, te va a dar exactamente lo mismo, ¿vale? Yo puedo coger esta función que me da la elongación, la i, y la derivada me dará la velocidad. Me quedará 0,05 por 3 coseno de 3t más pi medios. Y ahora sustituyo el tiempo por pi medios y al final la velocidad que me dé 0,15 metros por segundo. Porque todo está en sistema internacional. Cuidado con eso, que es donde os equivocáis muchas veces. Y por último, calcula el periodo y la frecuencia. Pues bueno, como ya sabíamos la velocidad angular, el periodo es 2pi partido velocidad angular y la frecuencia la inversa del periodo. Es instantáneo obtenerlo. Vale, y dos ejercicios también igual de sencillos para terminar. El ejemplo 3, ¿vale? Tenemos un movimiento armónico simple en el cual me dan la fase inicial, que es 0 radianes. Aquí, como es 0 no lo ponen, pero a mí me gusta que pongamos también aquí las unidades. 0 radianes para no confundirnos. Ah, no lo he dicho antes, pero mucho ojo, ¿vale? Cuando os den cosas raras, suele deberse a que habéis trabajado con la calculadora en sistema decimal. ¿Vale? Porque venimos de física y estamos utilizando los ángulos en sistema decimal, 60, 30, 45 grados. Y aquí hay que trabajar en radianes, ¿vale? Cuidado, estos ejercicios, los dos puntos principales de error o errores tontos es el ángulo en la calculadora y sistema internacional las unidades. Ya está. Una vez tenemos esto, pues calculamos con los datos que me han enunciado. Vamos a calcular, me piden que calculemos la velocidad, la aceleración y la elongación para una serie de tiempos. Pues bueno, la función de la elongación la hemos querido dar aquí con el seno, pero si hubiese querido darla con el coseno, hubiese sido lo mismo. Es verdad que normalmente se da a través de la función seno. Vale, la derivada me daría la velocidad y la derivada de velocidad la aceleración. No hace falta que me las ponga aquí, directamente lo puedo hacer cada vez derivando, pero eso ya, como he dicho antes, a gusto consumidor. Y sustituimos los datos. La amplitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo, para los tiempos diferentes, y más la fase inicial que era 0. Y obtenemos 4 valores diferentes de ese tiempo, ¿vale? De la elongación para esos tiempos. Podemos derivar directamente esta función, pero antes de sustituir el tiempo, ¿vale? Y obtendremos la derivada de 0,3 por el seno de 10pi t, me quedará 0,3 por 10pi por el coseno de 10pi t. Y ahora sustituimos el tiempo por un 20avo y me da lo que me tenga que dar. La aceleración, o lo puedo hallar con esta relación, al final tengo varias ecuaciones con las que jugar, ¿vale? Tengo varias relaciones con las que utilizar. Y son las mismas siempre, tengo varias formas de hacerlo. Puedo utilizar que la aceleración es menos v al cuadrado por la elongación, por i, o puedo utilizar que la aceleración tiene esta forma, menos a por w al cuadrado por el seno de la fase, omega t más phi sub 0. O puedo derivar la ecuación de velocidad. Tengo tres métodos que al hacerlo derivo o sustituyo y obtengo los 4 valores. Para el último ejercicio. Vale, ya se ha cargado. Terminamos con este ejemplo, ¿vale? Dice, se conecta a un resorte, a un muelle de constante elástica tal, me están dando la constante elástica, 5 newtons por metro,
un cuerpo de 200 gramos de masa. Lo que os he dicho antes con una ecuación, siempre que me den la constante elástica del muelle y la masa, me están dando una forma de calcular la frecuencia angular, ¿vale? A través de la relación que enseguida lo obtenemos. La única precaución, cuidado las unidades, no me canso de repetirlo. Sistema internacional, gramos, lo pasamos a kilogramos. Muy bien, la constante elástica de un muelle, lo hemos demostrado antes, era W al cuadrado por M. Luego de aquí, teniendo la constante elástica y la masa, puedo sacar la velocidad angular, la frecuencia angular, la pulsación. Lo llamo de las tres formas para que nos acostumbremos. ¿De acuerdo? En radianes por segundo. Perfecto. Bien. Dice, estirando el resorte se desplaza el cuerpo 5,0 centímetros desde la posición de equilibrio y se suelta. Lo que lo hemos desplazado es la amplitud. ¿Vale? Y me lo da en centímetros, tengo que pasarlo a metros. Muy bien. Y me pide una serie de cosas, el periodo, las expresiones de la elongación, velocidad de aceleración y los valores máximos de la velocidad y de aceleración. Vale. Y luego al final la fuerza recuperadora. Muy bien. Lo primero que os he dicho en el apartado A, para calcular la pulsación, la velocidad angular, como os he dicho, si me dan la constante y la masa, todo en sistema internacional, ya podemos calcular esa velocidad angular. Y de ahí ya para calcular el periodo y la frecuencia. ¿Vale? El apartado A me permite el periodo y la frecuencia la voy a necesitar, pues bueno, si la necesito luego lo utilizaremos. Pero ya tenemos el periodo y esa velocidad angular. Estupendo. Apartado B. Las expresiones de elongación, velocidad y aceleración. Pues bueno, al final las expresiones son directas y siempre son las mismas, ¿vale? X es igual a por el seno de omega t, W de t, más phi sub 0. Perfecto. ¿Conoces la amplitud? Sí, los 5 centímetros pasado a metros, 0,05 metros. Seno de la velocidad angular, la frecuencia que la hemos hallado, 5 radianes por segundo, pues 5t, y me faltaría la fase inicial, ¿vale? Y cuidado que aquí, para eso está el dato inicial. Me están dando que inicialmente el objeto se separa, es decir, empieza en 5 centímetros su movimiento. Vale, la posición inicial, la ecuación de la elongación, vendría dada por esto. A por el seno de omega t más phi sub 0, ¿vale? Que la tenéis aquí. Perfecto. En t igual a 0, al sustituir t por 0, 5 por 0 es 0. Luego me quedará solamente a por el seno de phi sub 0. Ojo que siempre, para calcular la fase inicial, vamos a recurrir siempre que podamos a esto. En algún caso ese dato no lo conocemos, pero te darán otro. Pero normalmente el 90% de las ocasiones vía esta opción. ¿Qué me dicen en t igual a 0? Que la posición inicial son 0,05 metros. Perfecto, sustituimos la x por 0,05, será igual a la amplitud, que son 0,05, por el seno de phi sub 0. Luego 1 es igual al seno de phi sub 0, ¿qué ángulo vale su seno 1? Pi medios, y aquí se me han olvidado poner las unidades, radianes. ¿De acuerdo? Luego así calculamos la fase inicial. Cuidado con las unidades, que hay que ponerlas siempre, si no, eso descuenta. Vale. Bien, una vez tenemos... Vaya desastre. Lo voy a dejar ahí así porque esto está funcionando como funciona, ¿vale? Pero ahí, radianes, vale. Vamos al apartado C. Bueno, perdón, al apartado B. Vamos a terminarlo. Una vez tenemos la elongación, o derivamos y obtenemos la velocidad, o cogemos y sustituimos en la ecuación de velocidad la A, la velocidad angular, la fase inicial. Y en la de aceleración, lo mismo, menos A por W por el seno de esa fase, donde es omega t más phi sub 0. O si no, derivando, cualquiera de las dos formas, por supuesto, lo podéis hacer sin ningún tipo de problemas. Vale, me pide el apartado C cuáles son los valores máximos de la velocidad y la aceleración. Vale, el valor máximo de la velocidad y la aceleración como la velocidad y la aceleración, esto es lo que os he dicho antes y aquí lo observamos todavía mejor. Es una constante 0,25 por una función coseno. O en el caso de aceleración, una constante menos 1,25 por una función que es el seno. ¿Cuándo va a ser máxima? Va a ser máxima cuando el coseno de todo esto valga 1. ¿Cuándo va a ser mínima? Cuando valga menos 1. Luego, realmente,
yo busco la función de máxima velocidad o mínima velocidad, máxima aceleración o mínima aceleración, es el numerito que multiplica el coseno o el seno, porque es cuando esto vale 1 o menos 1. ¿De acuerdo? Luego, ¿cuándo será máximo? Si hablamos del módulo, la velocidad será máxima cuando el coseno valga 1 o menos 1. Perfecto. Y entonces la velocidad tendrá ese valor. ¿Vale? Y la aceleración será máxima o mínima, en módulo máxima, cuando todo este seno valga 1 o menos 1. Y la aceleración máxima será esto. No ha salido aquí, pero ya saldrá en los siguientes ejercicios. A través de esto, cuando me dé una velocidad máxima, oye, ¿cuándo la velocidad será máxima? Tendré que ver que cuándo y despejar de aquí dentro el tiempo para que el coseno sea 1. Iremos a una ecuación trigonométrica. ¿De acuerdo? Bien, y para terminar, el apartado de calcula la fuerza recuperadora de ese muelle cuando x vale 0,05 metros. Pues la fuerza es menos k por x, conocemos la k y la x que me la dan, esto es directo. Vale, pues estos son 4 ejemplos sencillos para familiarizarnos con esto. Ahora vamos a ir haciendo ejercicios y el próximo día terminamos con la energía del oscilador. Espero que haya quedado todo claro hasta aquí y nos vemos más adelante.